Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 29 de mayo, viernes de la octava semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 25. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se lo han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio que nos presenta el evangelista San Mateo es este pasaje en el que Jesús dice que estuvo observando en el templo, regresa a Betania y cuando está regresando nuevamente a Jerusalén siente hambre, dice, y va a buscar higos en una higuera que estaba llena de hojas y no encontró nada. Y Jesús maldijo la higuera. Luego entra en el templo y comienza a expulsar a los vendedores del templo, a tumbar las mesas, a botar a los que cambiaban dinero. Jesús hizo todo un alboroto. Uno podría decirse: ¿qué pasó con Jesús? Se levantó con el pie izquierdo. ¿Qué pasó? Primero maldice la higuera, ahora echa a los vendedores del templo. Y dice, cuando en la tarde regresó, encontraron la higuera seca hasta la raíz. Es bueno que comprendamos, hermanos, que Jesús no hacía las cosas por arrebatos de cólera, por ira, sino que a veces incluso estos actos de Jesús tenían una finalidad: transmitir un mensaje. Recordemos que el Evangelio decía que Jesús estaba observando primero. Ha hecho toda una observación, ha regresado a Betania, al día siguiente regresó y es ahí que echó a los vendedores del templo. Y era porque la casa de su padre se había convertido en un mercado. Lógicamente, Jerusalén, el templo de Jerusalén, era un lugar de peregrinaje. Había muchos peregrinos que llegaban todos los días
desde muy lejos. Y el culto estaba basado en el ofrecimiento de sacrificios. Y entonces era lógico que uno, viniendo desde tan lejos, pueda llegar a Jerusalén y comprar una oveja, una vaca, un cabrito, etc. Y entonces, ¿qué pasó? Que aquella necesidad de los peregrinos se convirtió en una oportunidad para muchos judíos, y en vez de hacer del templo un lugar del encuentro con Dios, para muchos era el lugar donde podían negociar. Algunos hacían de cambistas de dinero, otros vendían los animales, y al final Jesús percibió esto. Se ha tergiversado la finalidad del templo. Templo era el lugar del encuentro, pero no el lugar de los mercaderes que venían a ofrecer sus productos. Por eso, hermanos, este pasaje tiene una enseñanza profunda, porque nosotros somos el templo de Dios en el Espíritu y somos este lugar del encuentro. Y a veces nos estamos olvidando de eso y hacemos de nuestro cuerpo muchas otras cosas. Y a veces eso, hermanos, se convierte en una profanación. Por eso que Jesús actuó de esta manera. Y luego, esta higuera maldecida, ¿qué culpa tenía? ¿Por qué la maldijo? Para que comprendamos un poco el mundo del campo, de las plantas, de cómo funcionan, normalmente la higuera durante el año está aparentemente pareciera seca, solo puro palo. Solo cuando llega el momento de producir, lo primero que brota en una higuera son los higos pequeños. Después la planta se llena de hojas y lo normal es que cuando una higuera tiene frutos, está llena de hojas. Pero parece que esta higuera solo tenía hojas y no frutos. Era una higuera, era pura apariencia. Y eso era lo que detestaba Jesús, esa falsedad, esa hipocresía, ese vivir de las apariencias y no producir los frutos de una sincera conversión. Por eso pidámosle al Señor nos dé la gracia de producir frutos, de no solo vivir de apariencias, no solo de parecer gente buena, sino de serlo en realidad. Vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los bendiga.